tardes, buenas noches o buenos días, y si no lo son, hagamos lo posible por mejorarlos. Este es el último programa antes de Semana Santa. Tenemos un programa muy completo, como casi siempre. Vamos a terminar como empezamos hace un año y medio, es hablando de raíces culturales, ¿vale? En esta ocasión tenemos una entrevista con Manuel Martínez, que es el director de todos los museos de Callosa, y va a hablar extensamente en una entrevista con nuestro compañero Antonio Marco sobre el Museo Arqueológico Municipal. Hola, buenas tardes, espectadores de la televisión También es Cultura. Tenemos la suerte de tener hoy al director de los museos de Callosa, Miguel Martínez Aparicio. En concreto estamos en el Museo Arqueológico, don Antonio Ballester, que fue cronista oficial de Callosa de Segura, y que da la casualidad que Miguel Martínez también es cronista oficial. Venimos con Miguel, el año pasado visitamos el Museo del Cáñamo con Roque Albert, y este año pues te guardamos un poco en esta segunda temporada para que nos contaras este museo que está en el centro mismo del pueblo, al lado de la Casa de Cultura y en la biblioteca. Cuéntanos un poco los orígenes y lo que tiene el Museo Arqueológico Antonio Ballester Ruiz. Por lo menos, daros las gracias por invitarnos a vuestro programa y dar a conocer este museo a todos los callosinos que ven este programa, creo que de gran difusión de la cultura de nuestra ciudad. Y es un museo que surge en el año 1980, museo dedicado al cronista de la ciudad, Antonio Ballester Ruiz, porque fue principalmente el que fue recogiendo a lo largo de toda su trayectoria docente, porque él, como maestro que era, hacía sus excursiones con sus alumnos a la montaña. Luego, por esas inquietudes que tenía, pues muchos callosinos le llevaban piezas, pues fue recogiendo una colección de muchas piezas, sobre todo de esta época de Largar, que es la sala principal de nuestro museo. Y en 1980 pues se decidió por el Grupo Amigos del Patrimonio Cultural pues establecer ya una exposición permanente pues con esta colección. Este museo empezó a funcionar en el ayuntamiento, en la segunda planta. Era un trabajo voluntario que hacían los miembros de Amigos del Patrimonio, todos los sábados se iban turnando para abrir. Yo recuerdo, siendo aún pequeño, como pasaba muchas de las mañanas allí, como llegaba don Antonio cada sábado, iba sacando una pieza nueva de las que iba teniendo, que se iban incorporando a la colección. Y de ahí ya pues pasó, ya en el año 1985, a los bajos del ayuntamiento. La planta baja, el salón, lo que era el salón noble, que tenía esa pintura al fresco en el techo, sí, lo que era el salón de pleno, y ahí estuvo pues hasta que se derribó el ayuntamiento. Y pues digamos que ha sido pues el lugar en el que nosotros pues surgió este museo, que ya pues tiene 45 años. A partir de ahí, el traslado de los museos al antiguo matadero, una vez que este se cerró, pues tuvo una nueva dependencia, tuvo un discurso museográfico nuevo, donde ya se distinguía lo que era la prehistoria de la cultura medieval. Y finalmente, en el 2015, gracias a que ya se hizo este nuevo centro cultural, que se dedicó también a don Antonio Ballester y Ruiz, al cronista, pues se trasladó el museo aquí, con lo cual está 10 años este museo en estas nuevas instalaciones, con un discurso totalmente nuevo, mucho más didáctico, un museo que gracias al Museo Arqueológico de Alicante, al MAR, que ha ido asesorando en todo momento pues, cómo poder hacerlo, pues creo que lo hace bastante atractivo. Las visitas que tenemos, especialmente de escolares, yo creo que salen muy contentos de este museo. Hemos hecho unas guías didácticas que están trabajando, ya han pasado desde estas navidades aquí, han pasado unos 500 alumnos, tanto de nuestra localidad como del IES de Cos, que han venido 7 clases, hemos tenido 7 días de visitas, y yo creo que es una buena ocasión este año, en el que además vamos a poner ya por fin, a poder abrir al público lo que es el yacimiento Laderas del Castillo, que es donde ha surgido todas estas piezas que tenemos aquí, pues dar a conocer más lo que es esta cultura de Largar y relacionar este museo con lo que es el yacimiento, y yo creo que poner en el mapa, en el sitio que se merece, pues la arqueología también de Callosa. Bueno, pues empezamos el recorrido, Miguel, cuando quieras. Sí, la primera parte de lo que es esta exposición
ya permanente, es hablar un poco de lo que es la investigación arqueológica que ha tenido lugar en este yacimiento, en Laderas del Castillo. Comenzó a principios del siglo XX, en torno a 1907-1908, con el padre jesuita Julio Furgús, de aquí de Orihuela, que tenía esas inquietudes históricas. Estuvo excavando en Santo Domingo, estuvo excavando en las laderas de San Antón de Orihuela, estuvo excavando aquí también en Callosa, gracias a que tenía un amigo aquí en Callosa y le dejó que en las laderas de la sierra pues pudiera también hacer sus prospecciones, y creó el primer museo arqueológico de aquí de la comarca, el Museo de Santo Domingo, con esa colección Furgús que hoy día se conserva en el Museo Arqueológico de Alicante. Gracias a esas investigaciones, Josep Colominas, que es el señor que tenemos al lado, en 1924 solicitaron permiso al Ministerio de Instrucción Pública, y lo que entonces fue, digamos, la primera excavación ya totalmente legalizada, con un sistema ya de trabajo más profesional, y le correspondió al Instituto de Estudios Catalanes. Entonces vinieron a Callosa en 1924, el día de San Roque de ese año, el 16 de agosto, sí, fue publicada en la Gaceta de Madrid esa autorización. Vino en 1924 pues, a hacer unas primeras prospecciones, pero que en 1925 se hicieron ya por las primeras excavaciones, de las que hemos recogido pues, algunas fotografías de ese año, ¿no? Con lo cual pues, para nosotros es importante, porque tanto los trabajos de Julio Furgús como los de Josep Colomines pues, se publicaron. En 1930 se publicaron esas memorias. Y pues este año, pues en el 2025, un año tan especial para nosotros, sí, sí. 2025, pues se cumplen también 100 años de las primeras excavaciones, y para ello pues estamos trabajando en organizar una exposición extraordinaria dedicada a estos estudios iniciales, a los trabajos que ha estado haciendo el equipo del MARC estos últimos años en el yacimiento, la restauración que se ha tenido de este poblado gracias a la financiación de la Diputación Provincial, y también por rodearla una serie de actividades, de conferencias y demás que puedan vamos a festejar que son 100 años, sí. de este yacimiento, ¿no? Entonces, eso es la primera parte de este museo, de hablar un poco de lo que es la investigación arqueológica aquí en Callosa, y luego también mostramos lo que es la agricultura, lo que es la ganadería, cómo era ese modo de vida que tenían los hombres del Argar, los primeros callosinos de hace pues, 4.200 años. Pues hace ya 4.200 que nuestros ancestros están por ahí dibujados perfectamente ya haciendo agricultura. Sí, vamos, estamos viendo profesiones que nos han llegado prácticamente hasta nuestros días. Cómo se cultiva el cereal, cómo se siega, cómo se esquila una oveja, la pesca, o sea, son cosas que hasta hace muy poco tiempo hemos podido ver, o sea, que tampoco no se ha avanzado tanto en las técnicas porque eran trabajos manuales, pero que es una forma de la que ya se ha asentado en el territorio pues una nueva población. Ya no son culturas, ya no son poblaciones que van moviéndose como podía ser en periodos anteriores detrás de los animales por el tema de la alimentación y eso, sino que ya se establecen. Ya en la ladera de la sierra hacen un poblado que llega a ocupar unas 2 hectáreas. O sea, estamos hablando de un poblado muy importante. Por los objetos que se han ido sacando ha aparecido marfil, ha aparecido espinas de pescado, y aquí no teníamos costa, por ejemplo. Eso que nos indica que era un poblado importante que estaba comercializando esos productos y a lo mejor intercambiando lo que otros tenían por el cereal que estábamos plantando aquí, porque es una tierra muy rica, muy inundable, hasta el siglo XVIII con la desecación que hizo el cardenal de Yuga, ¿no? No llegaba toda la laguna hasta aquí, con lo cual pues, nosotros en una tierra rica y con esas inundaciones que podían haber, se podía cultivar, una tierra cultivable, entonces se aprovechaba para que este cereal pudiera intercambiarlo con otros productos. Y es lo que estamos mostrando aquí, ¿no? Cómo se hacía la harina, qué tipo de vegetación había, qué tipo de animales podían haber, tanto los domésticos como los que habitaban en nuestras laderas de la sierra, y un poco por mostrar cómo era ese trabajo, digamos, que al exterior de lo que es el propio poblado. La cultura, Miguel, sin embargo, de la cultura del Argar, creo que es poco conocida, ¿no? Poco conocida, por lo menos poco estudiada
en los libros de los íberos, vamos, luego los fenicios, tal, es que es bastante anterior, ¿no? Sí, estamos hablando ya de los momentos finales de la prehistoria. Yo cuando lo explicamos en el caso cuando estamos trabajando las guías y les hacemos venir a los niños con el estuche, con el lápiz, yo les digo, sacar el lápiz, para que vean la importancia que tiene la escritura. Sí. Porque la escritura es lo que te marca ya la época histórica. Nosotros podemos conocer los acontecimientos del pasado porque los cronistas de la época, los historiadores lo escribían. Sí. Los historiadores griegos estaban escribiendo lo que estaba pasando, ahora podemos conocer eso, además de las investigaciones arqueológicas. Pero en este momento no había escritura, la única manera es hacer excavaciones y gracias a lo que se va sacando podemos saber de qué se estaban alimentando, etcétera, etcétera. Pues que es importante saber que esto solamente se puede conocer gracias a las excavaciones arqueológicas y a las pruebas de radiocarbono, que es lo que nos da la antigüedad que tienen. Es poco conocida porque a lo mejor, como vemos en el mapa, está muy acotada territorialmente. Estamos hablando del sureste peninsular. Sí. O sea, se llama de Largar porque las primeras investigaciones que hace a finales del siglo XIX, Louis Siret, que era un historiador belga, las hace en Almería, en el Largar. Y si vemos, al final es Alicante, Almería, Murcia y poco más, algo de Albacete. Sí, sí. Entonces, claro, es tan pequeña que lo que no es tan importante, a lo mejor como lo que es el Imperio Romano, que luego surge ya en la época histórica, con esa expansión. Ahí cuando vienen los niños preguntan por las pirámides, porque son lo que a ellos más les ha llegado, ¿no? Pero sí que es cierto que en las investigaciones que se están teniendo es territorial aquí, pero este tipo de cultura está surgiendo en muchos puntos de Europa. Y al final, gracias a congresos que se están haciendo y a exposiciones como la última que ha habido de dinastías en el MARC, en la que hemos participado con alguna pieza, vemos como hay sinergias entre varios puntos, incluso llegamos a ver cómo hay personas de unos sitios que han ido a vivir a otros. A otros sí, sitios. sí, aquí, por ejemplo, hay migraciones. Sí, o sea que están eso y están compartiendo, digamos, esas inquietudes culturales y que al final pues se le está dando la importancia que tiene. ¿Y qué piezas destacaríamos de lo que hay expuesto ahora mismo, que les hace gracia sobre todo a los visitantes? Pues la pieza más, a ver, la colección que tenemos es bastante completa, tenemos piezas de cerámica, piezas de hueso, tenemos piezas de metal, con unas alabardas, que es el armamento que tenían, que tenemos uno especial que dio varias exposiciones al MARC. Tan importante es que en estos momentos la estamos volviendo a tratar en el laboratorio del MARC, están haciendo una restauración a las 3 alabardas que tenemos aquí, pues lógicamente con más de 4.000 años el metal sufre unas oxidaciones en contacto con la tierra, claro, que hay que ir manteniendo y luego también hay que mantener también unas condiciones también de humedad que sean especiales en esa pitina donde está el metal y entonces hay que ir cuidándolo y hay que ir reparándolo de vez en cuando y tenemos esa alabarda que es muy importante, es una de los siempre aparece en muchos manuales. Y luego tenemos, por ejemplo, el torito nuestro que ha salido en las excavaciones que tuvimos en el 2013. En la cultura de la guerra aparecen en muchos poblados toritos, que no sabemos lo que son. No sabemos si son juguetes, no sabemos si es alguna pieza que tenga que ver con la religión que ellos pudieran tener en ese momento. Pero sí que de todos los toritos que han salido, es el más grande que se ha encontrado y además se ha restaurado. En estos momentos está en el MARC, aquí hemos tenido muchas ocasiones en las que el toro ha venido a Callosa y pues, también digamos que en esa buena sintonía que hay entre estos dos museos, pues hemos conseguido que una réplica exacta del mismo lo podamos tener aquí y se muestra, entonces claro, es muy curioso a los niños cuando ven, entran en el torito, pues... Bueno, pues seguimos el recorrido, cambiamos de escenario y lógicamente seguimos con el recorrido. ¿Dónde estamos ahora, Miguel? Pues estamos en el interior de lo que es el propio poblado. El poblado pues tenía varias terrazas, hemos dicho que tenía unas 2 hectáreas y aquí tenemos una representación virtual de lo que era la casa que excavamos en el año 2013, recogiendo todo lo que salió en la cimentación y porque eso fue una vivienda que se desplomó y se incendió. Pues gracias a eso se pudo mantener que el cereal se carbonizara, pues si no, todos son biodegradables, se hubiera perdido. Nos facilita pues, qué tipo de alimentación podía tener. Y aquí vemos pues, los oficios que podían haber, pues, los artesanos, cómo ellos mismos se hacían sus productos.
cómo se hacía la harina con esos molinos barquiformes, ahí están curtiendo la piel, pero sobre todo vemos cómo se trabajaba el metal, cómo es algo nuevo que aparece ahora, ya no todo es de piedra, ya no todo es de hueso, sino que ahora se funde el metal, se hace la mezcla de cobre y estaño para una vez fundido, poder vertirlo en moldes y obtener hachas, alabardas, puntas de flecha ya de metal, de bronce. Y es uno de los oficios más importantes que tenía. Y sobre todo ver la vestimenta que tenían estos hombres y mujeres de hace 4.000 años. Eran piezas que estaban confeccionadas con lana. O sea, no vamos a esa mentalidad que parece que solamente eran con pieles de animales, ¿no? También confeccionaban ropa. Hemos encontrado viviendas con capazos de esparto llenos de pesas de telar. O sea, que habían telares donde se confeccionaban la ropa, donde se colgaban sus adornos con conchas, se hacían aretes como pendientes de bronce, y vemos que también eran personas que les gustaba vestir bien para ver la época. Se tintaba la ropa también de rojo, por ejemplo, o sea que digamos que es muy avanzada ya para lo que era la prehistoria. Estamos ya hablando de un periodo en el que casi ya rozamos lo ibérico, sí. Que es cuando aparecen los primeros grafismos que nos acercan a la escritura. Y aquí pues mostramos pues, en la vitrina pues, distintos elementos, ¿no? Los que son de piedra, que aún siguen habiendo martillos o hachas que son de piedra, el hueso, con el que solían hacer punzones para poder trabajar la ropa, se hacían botones, también de hueso, hacían con hueso también, por ejemplo, algún idolillo para poder colgarte. Luego tenemos la metalurgia, con esas piezas de bronce, y finalmente lo dedicamos a lo que son los enterramientos, algo también muy típico de esta época. En las primeras investigaciones se hablaba de Laderas del Castillo o de Callosa como una necrópolis, como si fuera un cementerio, por la cantidad de tumbas que salían. Sí. Pero realmente no era un cementerio al uso, o sea, se estaba enterrando en las propias viviendas, se estaba enterrando a lo mejor en la puerta de la casa, y eso también denotaba que había una clase social que ya distinguía a unos de otros, ¿no? Y se está enterrando en las casas con ajuares muy ricos, ajuares con piezas incluso, no es el caso de Callosa, pero sí en otros poblados de esta cultura, que son de oro. O sea, vamos a Villena, por ejemplo, que estamos en la edad del bronce. Sí, el tesoro de Villena. La cantidad de piezas que hay de oro, ¿no? Y se están enterrando pues, con piezas muy buenas de cerámica, se están enterrando con su armamento, se están enterrando con sus herramientas, pues para ir preparados para la vida futura, pues poder también llevar, pues ir preparados para poder afrontar lo que ellos esperan que van a tener, con lo cual había una religión que a ellos pues les daba también una esperanza que después había una vida distinta. Claro, yo a los niños les digo, o sea, un poco para que puedan comparar, le pregunto la edad de los abuelos. Claro, todos dicen, pues 77, 92, mi abuelo de 98. Claro. Cuando yo les digo que las personas mayores de esta época, estamos hablando entre 30 y 35 años, claro, ellos ven ahí, un poco les explicamos cómo ha evolucionado todo. O sea, no habían vacunas, no habían medicinas, los avances son otros, pero que la esperanza de vida era muy corta. Sí, sí. Pero si nos vamos al cáñamo, por ejemplo, la esperanza de vida de los rastrilladores estaban en 42 años. No era tampoco mucho. O sea que tampoco, es lo que hemos dicho, que tampoco ha avanzado tanto. Pero aquí sí que, digamos, podemos mostrar pues cómo se trabajaba en el poblado, qué tipo de artesanía que había, y cómo esos enterramientos que se hacían en las casas, pues eran muy particulares, pero claro, eran en las viviendas, eran en el suelo, pero tenían que ser muy pequeños. Entonces, claro, los cuerpos había que encogerlos, pero siempre con ese respeto, ¿no? De que llevaran su armamento, llevaran sus objetos personales. Digamos, sí, sus objetos personales que eran de ellos, pues que también los querían llevar para la siguiente vida. Sí, sí. Y entonces pues, aparecieron muchas tumbas, que ahora por lo que hemos visto que esas tumbas corresponden a viviendas. Y nosotros que lo que hemos hecho en Laderas del Castillo, mostrar cómo eran las viviendas que había en eso. Y hemos restaurado pues, algunas de ellas para que se pueda ver y que se pueda interconectar el conocimiento de esta cultura en el museo, pero que luego puedas ir al yacimiento y poder verlo en sí. Y poderlo ver. El aspecto, me has dicho lo de, pero no sé si es opción del dibujante o del plástico, pues recuerda un poco los indios de América del Norte, ¿no?
Sí. en alguna cosa, pero no del todo, pero vamos, traen una similitud, aunque lógicamente esto mucho antes. No, esto es mucho antes. Mucho anterior. Pero sí que es verdad que los indios, cuando vemos en las películas, que más o menos intentan, también sabes que las películas luego hay mucha literatura, hay mucho romanticismo y lo adaptamos un poco, ¿no? Pero que sí que es cierto que ellos tejían también, se hacían con la lana que ellos tenían, en este caso a lo mejor de los búfalos, se hacían también la ropa y sería muy parecida. Yo recuerdo cuando, o sea, verle, porque salió posterior a que abrimos el museo, mucha similitud con la serie Hispania. Sí, Cuando sí. salían con esas coletas, con esos adornos. Y claro, entonces sí que dice, bueno, esto es el final de un periodo de la prehistoria que está rozando con lo ibérico, que sí que más o menos puede Ser así. coincidir. Estamos hablando de 100, 200 años de diferencia. Sí. Entonces, era el tipo de vestimenta que podía haber. O sea, que no era algo ya el que usamos los animales para coger la piel y vestirnos. Lógicamente se curtía piel y se podía hacer. Pero estaban tejiendo y hacían ropa, como vemos, que luego ellos mismos se adornaban con sus botones y con sus elementos, pues como hemos podido ver hasta hace muy poco. Si ahora vemos documentales de África, por ejemplo, estamos viendo cómo están haciendo la harina igual que la hacían ellos. Igual. Con los mismos molinos, pues lo mismo. Vamos a la última etapa del recorrido. Bueno, y tenemos de fondo en este penúltimo decorado, pues la televisión, que es importante puesto que hay unos vídeos extraordinarios y uno de los enterramientos. Esta es la última fase, ¿no? Sí, aquí ya pues, con los enterramientos pues finalizamos lo que es esta visita por este mundo del Algar, de cómo era esta sociedad, que el visitante sepa perfectamente pues, cómo vivía, más que estar observando objetos, sino que sepan el uso que podían tener. Y aquí pues, tenemos esa vitrina central que recoge un poco a modo de resumen pues, todo lo que es la visita, ¿no? Lógicamente, para poder mostrarlo bien hay que acompañarlo, ya hay lo que se llama las TICs, ¿no? Las nuevas tecnologías que facilitan la comprensión, ¿no? Tenemos varios documentales, varios vídeos que en distintos monitores pues, nos están enseñando varios aspectos. En este caso que tenemos detrás nos hablan de los tipos de enterramientos que habían en la cultura del Algar. Son vídeos que nos ha hecho el servicio de imagen de Diputación y del Mar, que ellos ya los tenían y nos los facilitan, con lo cual pues, podemos ofrecer al visitante pues, una buena muestra de cómo era, porque no es lo que entra por los ojos, a lo mejor es la imagen, ¿no? Y más cuando llevan explicaciones en algunos casos, pues que son bastante interesantes. Te haces también una idea de lo que era el yacimiento de nuestro poblado, dentro de todo lo que era el territorio del Algar, porque existen esas comparaciones. Y ya pues en los últimos años pues hemos ido también, desde que empezamos aquí en el 2015, pues a ir intentando, pues, dentro de esta modernización que hemos hecho del museo, pues ir aportando elementos, además de estos audiovisuales, un hilo musical que lleva también el museo, que recoge sonidos que podían ser característicos, como, claro, como es el agua, la siega del trigo, cómo podían ser los sonidos al aire libre, la piedra, cómo se podía trabajar, un poco se van reproduciendo. Se han puesto cámaras también para proteger la seguridad, las vitrinas están protegidas con sílice, sobre todo en la época, para recoger los materiales más delicados como son los metales, y también pues, se han hecho pues, una serie de elementos al exterior. Ahora tú pasas por la calle y ya sabes dónde está, antes no lo sabías, esto era la biblioteca, ahora ya se sabe dónde está el museo arqueológico, es una señalética de cara al exterior, con esas banderolas que muestran dónde está el museo, que la gente sepa que es un museo que se puede visitar, que nuestros museos son totalmente gratuitos, que además aquí tenemos la facilidad que al estar en este centro junto a la biblioteca es un horario muy amplio. Cuando cualquier persona, cualquier visitante quiere ver el museo, solamente se dice a los compañeros y le abren amablemente esta instalación para que puedan visitarla. Se han hecho unos folletos muy gráficos y con textos muy concisos para que se pueda entender lo que es el contenido del museo en 4 idiomas. Sí. Lo tenemos en castellano, valenciano, inglés y francés. Y también lo último que hemos hecho ha sido pues, la guía didáctica, que estamos trabajando con los colegios. Se presentó el pasado 18 de mayo
en el Día de los Museos, el año 2024. Son una guía didáctica que hemos podido hacer gracias a la Diputación Provincial, que nos ayudó en su financiación, y pues aparecen pues, objetos que tenemos aquí en nuestra colección, dibujos propios que están hechos para esta guía y conceptos muy claritos, para que los niños puedan pues, en la visita pues, también hacer sus actividades, y parece que jugando van conociendo también. Yo cuando trabajamos las guías con ellos no da tiempo a hacer todas las actividades, pero quieren hacer más, entonces la llevan ilusionados de poder en casa pues, hacer esa sopa de letras, para descubrir qué tipo de animales habían en este momento, dibujar el torito, etcétera, etcétera. Con lo cual es un material puesto a disposición del escolar. Estamos trabajando con primaria y secundaria, y de momento pues por los profesores está muy bien, y sobre todo por los niños, que vemos con qué ilusión hacen cada una de las actividades. Bueno, Miguel, imagínate que nos está viendo ahora un profe de un colegio y dice, ay, pues yo quiero que todos mis alumnos participen. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Nosotros, a ver, para poder visitar el museo con el colegio y poder hacerle esta visita y con estas actividades, es ponerse en contacto con nosotros a través de la Casa de Cultura, que es donde yo tengo el despacho, ¿no? Yo, sin ningún problema, al teléfono al 96-675-6659, yo lo tengo, pero si lo buscan en internet lo pueden encontrar perfectamente. Lo tenemos en todos los folletos, donde pueden estar con nosotros, y si no, o llamando al ayuntamiento. O sea, nosotros, todos los colegios solo tienen que preguntar por Miguel Martínez. Yo lo que hago es intentar desplazarme al colegio. Me gusta mostrar los materiales ahí, estar con los profesores. Yo me reúno con a lo mejor con el equipo del curso que quiere venir. Allí programamos las visitas. Esta semana, por ejemplo, hemos tenido toda la semana a los alumnos del Colegio Primo de Rivera, de tercero, de cuarto. Hemos tenido al Colegio San Roque, otra vez también otros colegios. O sea, cuando ellos quieren, avisan, nosotros nos desplazamos. Agradecer, por ejemplo, a Lillet de Cos, que ha venido, son 7 días los que han venido, andando desde Cos aquí a hacer las actividades al Museo Arqueológico, y nosotros lo ponemos a disposición de todos los centros, no solamente de Callosa, de la comarca. El que quiera, pues lo mejor, llama al ayuntamiento y que pregunten por Miguel Martínez, y ya vemos la forma de poder concertar la visita. Es un museo muy didáctico en el que los niños pues, lo pasan muy bien, primaria, secundaria, y yo creo que vale la pena visitarlo. Y por ejemplo, ya dejamos, digamos, la edad escolar, y los adultos vienen de Navarra, de Valencia, lo que sea, y por ejemplo vienen a la representación de la Pasión. En esos momentos, ¿hay disponibilidad de ver el museo? El Patronato de la Pasión, cuando programa esas visitas, cuando ellos quieren venir y entonces solicitan las entradas, el mismo patronato ya les ofrece un tipo de actividades que realmente el ayuntamiento le pide, Semana Santa, Cáñamo, depende, el arqueológico, lo que tienen muy cerca de donde se hacen las representaciones. Entonces cuando ellos solicitan, pues lógicamente se abren, ¿no? Es un museo que prácticamente no necesita a nadie que te lo explique, está todo muy clarito, tienes tu folleto, y solamente pues, viendo los dibujos y leyendo los pocos textos que tenemos, uno puede conocer cómo es esta cultura. O sea, que cuando hay alguna visita extraordinaria, nosotros atendemos. Si viene un grupo que puede venir de Alicante, como el día 22 tenemos un grupo que quiere visitar los museos de una asociación de vecinos de allí de Alicante, pues se ponen en contacto con el ayuntamiento y les facilitamos en la medida de lo posible que puedan ser atendidos y que puedan estar abiertos los museos. Bueno, amigos y amigas, ha sido una breve visita. Agradecemos a Miguel Martínez su disponibilidad y sus buenas explicaciones, que seguro que les van a llegar a todos ustedes. Y les invitamos a ver pues esta maravilla que tenemos aquí, y que habla de una cultura que existió en Callosa hace 4000 años. De manera que anímense y vengan a visitarlo. Muchas gracias, Miguel, por tus explicaciones y por tu presencia. Gracias a vosotros. Y precisamente a raíz y también a colación tiene mucho que ver la siguiente sección de Josechu, que es Conociendo Callosa. Precisamente Josechu nos da a entender hechos históricos de Callosa que muchas veces tenemos olvidadas. Se lo agradecemos por esa capacidad que tiene sencilla de comunicar lo que somos. Al final lo que somos es la cultura de nuestro pueblo. Y hoy hablamos precisamente de la Plaza de la Libertad y de un suceso un tanto oscuro que nos va a contar perfectamente Josechu. Nos encontramos en la Plaza de la Libertad,
concretamente en el barrio del Pilar, la parte alta del barrio del Pilar, para contar una dramática historia que sucedió pues hace más de 100 años. En esta zona donde nos encontramos ahora, en la antigüedad, a principios del siglo pasado, teníamos ubicado aquí lo que era un polvorín, el polvorín de la familia de los Taleca. Era una familia que se dedicaba prácticamente pues eso, al peligroso oficio de la pirotecnia, y aquí tenía instalado su polvorín. Toda esta zona donde teníamos ubicado lo que era el polvorín, tanto esta parte como la parte de arriba, el aterrazamiento de arriba, toda esta zona era una ladera de la sierra, es decir, todo lo que estamos viendo ahora concretamente no existía, no habían casas. Pero desgraciadamente el 25 de junio de 1929 hubo una desgracia, explotó el polvorín. Los trabajadores que venían, digamos, como cada día a su trabajo, pues al poco tiempo de instalarse en el polvorín, explotó. Y entonces murieron las 4 personas, el padre, 2 hijos y un oficial de Alicante. La explosión fue tan grande, que toda la parte del Calvario, las pocas casas que habían, la parte del Calvario, todas las chimeneas, pues prácticamente se rompieron todas, las puertas se desencajaron, y gracias a que el viento soplaba dirección hacia la montaña, las ondas expansivas lo dirigió hacia arriba, hacia la sierra. Si hubiese sido al contrario, hubiese desaparecido toda la manzana del Calvario. Y en ese momento, cuando explotaron todo, acudieron rápidamente los guardias civiles que tenían ubicado en el cuartel de la Guardia Civil en la Rambla, en aquellos tiempos. Y en fin, fueron acordonando toda la zona, y aquello fue una tragedia grandísima. Tuvo tanta repercusión que salió en los periódicos, salió también en el periódico internacional de Francia, y al mismo tiempo también pues la gente se solidarizaron con esa familia y recabaron muchísimo dinero para que la madre y los hijos que quedaban pudieran seguir adelante. Esta tragedia pudo ser mucho mayor, porque si tenemos en cuenta de que todo lo que es las laderas antiguamente eran carreras de hilar, aquí la suerte que hubo dentro de la desgracia es que los trabajadores que estaban hilando al lado de lo que era el polvorín no se habían incorporado al trabajo, porque si se hubiese incorporado al trabajo hubiera coincidido con la explosión, hubiesen también muerto todas las personas que estarían trabajando, hilando el cáñamo y haciendo cuerdas. Esta zona del Calvario, La Pilarica, San Juan, es un barrio muy activo, siempre ha sido un barrio muy activo, muy combatiente y además muy solidario. Es una zona, un barrio que quizás haya prosperado, es el barrio que mejor ha prosperado de toda Callosa. Y no es que lo diga yo, es que se puede ver. Además, aquí en esta plaza de la Libertad, prácticamente se llama así porque este fue un barrio muy combativo en la época de la transición. Aquí se formaron las primeras asociaciones de vecinos, y además con infinidad de actividades muy adelantadas a lo que era la época. Tenía muchas ansias de libertad, tenía muchas ansias de hacer cosas, de ver cosas, y que al mismo tiempo pues promover la cultura popular en la calle. Todo eso se dio en este barrio, y gracias a todo ese trabajo de muchísimas personas que han trabajado para poder llegar donde estamos, pues hoy tenemos un barrio decente, curioso y además siempre lleno de energía. Todo este barrio que vemos del Pilar pues comenzó a formarse a partir de la construcción de la Pilarica. Pues hasta entonces todo esto era, digamos, un terreno no baldío, pero sí que era un terreno de laderas, y a raíz de ahí, de la construcción de la Pilarica, fue cuando se comenzó a formar la parte alta de la Pilarica, y a continuación pues todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y como ya he dicho antes, pues en la actualidad es uno de los barrios más avanzados de Callosa.
Terminamos la colaboración con nuestra compañera ya a estas alturas, amiga Amparo, que nos va a recomendar dos de sus libros pues más queridos, favoritos para ella. Es importante recalcar que en España no es que se lea pocos, 1 de cada 2 personas lee habitualmente. El problema que tenemos en España es que no somos capaces de entender demasiado bien la comprensión lectora de lo que leemos. Así que vamos a escuchar a Amparo y a ver si alguien se anima a leer un poco más, un poco mejor y también a su círculo cercano. Ojalá. Escuchemos a Amparo por última vez hasta que ella quiera. Hola, de nuevo. Y para esta semana os traigo más lecturas para que disfrutéis de la lectura, de lo que enriquece, de que no sea todo tecnología, de que no estemos todo el día viendo la televisión. Se puede hacer muchas cosas en 24 horas. Y a mí una de las que más me gusta, entre otras, es la lectura. Aquí tenemos Esperando al diluvio, de Dolores Redondo, otra también de mis autoras favoritas. La descubrí con la trilogía del Baztán, que es una maravilla. Luego tiene la precuela La cara norte del corazón, también un gran libro. Y este, que como anécdota os voy a comentar, que me lo leí y cuando lo terminé, los personajes me gustaron tanto, me engancharon de tal manera que me lo volví a leer. Mi marido decía, ¿pero aún estás con el mismo libro? Digo, es que lo estoy volviendo a leer. Dice, ¿entero? Digo, entero, me encanta, es soberbio, maravilloso. También está basado en hechos verídicos, en unas inundaciones que hubo en Bilbao por los años 1900, la década de los 80. Bilbao quedó totalmente arrasado, a raíz de ahí se regeneró y la historia, un poco thriller, un poco documentada en esas inundaciones, está muy bien enfocada por Dolores Redondo. Aquí transcurre en 2 entornos, en el norte de Gran Bretaña, en la zona de Glasgow, y luego ya pasan directamente a Bilbao. De verdad, os lo recomiendo, es muy muy bueno, si os gusta este tipo de novela. Y mi última recomendación es de María Reig. Este es el primer libro que escribió esta autora. Ya son 4, pero este es el primero que yo leí. Y a pesar de que tiene 780 páginas, lo devoras. Es un libro que tiene un formato, como veis, muy grande, pero si te gusta, buscas la manera de estar cómoda y de leerlo. Este me lo recomendó un antiguo trabajador de aquí, al que yo aprecio mucho, Diego, que ya actualmente está jubilado. Me dijo, Amparo, llévate este que te va a gustar muchísimo. Y en efecto, lo disfruté muchísimo. Es de una chica joven, de unos 20 y tantos, que se queda huérfana, se va a vivir con su tía a Madrid y lo que más amaba en este mundo era el periodismo. Su tía era pues una mujer de aquella época de la preguerra civil, años 30 o así, y no quería que ella saliera de casa casi, no quería que estudiara, no quería más que ella se dedicara a sus labores, a bordar, a estar en casa y cuando llegara un buen fichaje, como decía la tía, a casarse. Y ella, que no hay tu tía, que no, que yo quiero ser periodista y que yo quiero llegar lejos. Y nada, llegaba a disfrazarse para salir de casa, irse al Ateneo, al Círculo de Bellas Artes, donde hubiera periodistas, donde hubiera libros, donde hubiera cultura y vida, allí se metía ella, y siempre disfrazada. Y ocurren muchas más cosas en este libro, y de verdad que es un gustazo. Esta mujer escribe muy bien, María Reig, también esta es de Valencia. Y bueno, pues que los disfrutéis, cualquiera que cojáis, cualquiera que leáis, porque merecen la pena. Nos transportan a otros lugares, a otros entornos, pero si llegas a él, te atrapa de tal manera que dices, es que no puedo soltarlo, pero al final lo tienes que soltar porque en la vida hay más cosas. Y seguimos con nuestro compañero Antonio, ya se ha convertido en una sección clásica de la televisión, también es cultura. Seguramente del hobby favorito de Antonio sea el cine y lo demuestra cada semana hablando de películas y en este caso también de la muerte de Val Kilmer.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la sección de cine de La televisión también es cultura. La vez pasada dimos un pequeño preámbulo sobre el Festival de Málaga. La temporada del cine español empieza en Málaga, dicen los críticos y digamos los entendidos de cine. El Festival de Cine de Málaga, pues ya decíamos que había sido el primer festival donde acuden más del 60% eran directoras y el 40% directores. Siempre ha sido al contrario, de que ha habido mucho más hombres, pero esta vez ha habido más mujeres. Además, una de las características del Festival de Cine de esta ocasión, que es la 28, pues se ha caracterizado por tormentas, lluvia y cielos nublados, lo cual no es habitual en Málaga, que siempre en el mes de marzo ha regalado un espléndido sol a los que allí acuden. El palmarés de la película pues también ha destacado a dos mujeres. La película Sorda se lleva la Bidaga de Oro a la mejor película, el premio del público, el premio exequo para Miriam Garlo como mejor actriz y el premio exequo también para Álvaro Cervantes como mejor actor. Sorda es la ópera prima en largometraje de una murciana que ha trabajado un poco también en la radio-televisión murciana, Eva Libertad, y había contado con varios cortos, pero la historia de Sorda nos cuenta la historia de Ángela, una mujer sorda que va a tener un bebé con Héctor, su pareja oyente. La llegada de la niña altera la relación de la pareja y lleva a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecha para ella. Vamos a ver el tráiler de esta interesante película de la murciana Eva Libertad. Lía. Bonito. Un poco modernillo, ¿no? Sí. Y el bebé está bien, pero ya se sabe. Es que hay un 50% de posibilidades. Yo voy a estar contigo todo el tiempo. No te preocupes, vas a estar intentando. Es que tengo que interpretar, no me puedo ir. Ángela, mírame. Te vamos a ayudar, ¿vale? La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dice si la niña oye o no oye. ¿No ves que está llorando? Pero ¿sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda y una hija sorda. Pero me has elegido a mí y yo soy oyente. Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras la boca se me corta el aire. Hermosa tu pecho, una blanca luna. No lo curas la camisa, solo lo importuna. Querida, me condenas sin guardar reposo. Hondo beso y honda muerte la que hay en tu rostro. También obtuvo dos premios películas como Muy lejos, de Gerard Homs, interpretada por Mario Casas, premio exequo también junto a Álvaro Cervantes, y Los Tortugas, de Belén Funes. Pero otra de las grandes triunfadoras del festival ha sido La Furia. La Furia, de Gemma Blasco, ópera prima de esta barcelonesa, que se estrenó en Estados Unidos en el Festival de Atlántica, y que cuenta la historia de Alex, Ángela Cervantes, que tras ser violada en un fin de año busca refugio en su hermano Adrián, Paul Moner, que ganó el premio al mejor actor de reparto. Pero él, consumido por la rabia, sigue un camino cada vez más oscuro. Su reacción los aleja y ella canaliza el dolor a través del teatro, interpretando al vengativo personaje de Medea.
Como muy bien habéis visto, da la casualidad que los dos premios a la mejor actor y a la mejor actriz han sido execuos para dos chicos y para dos chicas. En este caso también da la casualidad de que Álvaro Cervantes y Ángela Cervantes son hermanos. Entonces, pues claro, vamos a ver el tráiler tan interesante de La Furia, que es la película de Gemma Blasco, y luego continuamos con un pequeño apósito. ¿Qué pasa? ¿T'han començat ells, Àlex? Jo què sé? Estaba mirando demasiado. Tú a mi hermana ni la toques, sé que te estoy viendo, perro. ¿Quién es este tío? Ni puta idea, tío. En el baño del fondo, ¿eh? ¿Tú no te vas a dormir con el Samir? ¿Qué fas aquí? Al final no. ¿Qué te pasa? Alexandra. Ya salgo. Veo que tienes una herida en la vulva. ¿Has tenido sexo no consentido? No. Dale más fuerte. ¿Cómo huele? Ayer una cosa. Què? Que la nit de cap d'any. Però que estic bé, o sigui, no passa res, de veritat. Enciende la luz. ¿Només et va tocar? Hòstia. No, Àlex. Necessito que siguis concreta, sisplau. Només et va tocar? Qui va ser? No ho sé. No quiero que em recordes, tia. No te'n recordes de qui va No ser? recordo de res, vale? És que per què no m'ho vas dir llavors? Este suceso inesperado me vino, me ha destrozado el ánimo. Perdida estoy, ¿vale? Quiero morir, amigas, quiero morir. De todas las criaturas que tienen mente y alma, no hay especie más mísera que la de las mujeres. Siempre desaparecen pues actores, actrices importantes, etcétera, y hay veces que hemos pensado, pues vamos a citarlos, aunque realmente en las redes sociales os saturáis mucho con ellos. Pero ha muerto a los 65 años, hace unos días, el legendario actor Val Kilmer. Y lo recuerdo porque es el protagonista de una de mis películas favoritas de aventuras, Willow. Willow, pues disfrutamos muchas veces, tanto en el cine de verano cuando la vimos, como cuando se editó en vídeo, y yo, como sabéis, era propietario del Videoclub Las Estrellas. Val Kilmer no era demasiado buen actor, era muy alto, era muy atractivo, pero no era buen actor, y además dicen que era un poco arrogante y que tenía mal genio. Pero ahí está, que fue capaz de ofrecernos, aparte de Willow, la interpretación de Jim Morrison en The Doors, interpretó también a Batman, es el compañero de Tom Cruise en Top Gun, donde por cierto volvió al cine después de 20 y tantos años, y interpretó en un par de películas al televisivo personaje del Santo. También hace muy poquito ha fallecido un actor muy televisivo. Todos recordarán que hubo una serie que se llamaba El pájaro espino, una serie muy interesante de los años 80 aproximadamente. Pues bien, su actor principal y también protagonista de algunas películas de aventura, Richard Chamberlain, ha fallecido también. De manera que, abusando un poco de la confianza de nuestro realizador José, pues aparte de ver las películas de actualidad Sorda y La Furia, pues vamos a ver un pequeño tráiler en homenaje a Val Kilmer sobre Willow, mi película favorita, una de mis películas favoritas del cine de aventuras. Producida por George Lucas y dirigida por Ron Howard. Un mundo está despertando. ¿Es posible que con mis poderes y con toda la fuerza de mi invencible ejército vos no podáis encontrar a una sola niña pequeña? Un mundo en el que está a punto de cumplirse una profecía. Esta niña es especial. Y el destino elegirá a un héroe inverosímil llamado Willow. No permitiré que le pase nada malo a la pequeña. Debemos entregar la niña a alguien. Yo soy alguien. Soy el más grande guerrero de todos los tiempos. Eres el más grande.
Es un mundo en el que un niño puede desequilibrar la balanza. ¡Encontrarla! ¡Encontrarla! Esto es muy peligroso. Por eso necesitamos tu ayuda. Un mundo en el que los poderes sobrenaturales se encolerizan. No nos das ningún miedo. Te quiero. Un mundo en el que el valor puede encontrarse donde menos se espera. Un mundo de grandes aventuras. Willow. Mardigan, espera. Héroes de todos los tamaños. Valor, Willow. Willow. Y ya simplemente decirles que hasta la próxima ocasión nos veremos y vamos a comentar la próxima ocasión lo que es una serie que en Netflix, que es un fenómeno. El fenómeno de una serie que a todo el mundo le está tocando las entrañas. Se trata de adolescencia. Luego comentaremos alguna serie más, pero eso será la próxima vez. Que disfruten. Y terminamos este último programa antes de las vacaciones de Semana Santa con una cita de Epicteto. Epicteto no escribió nada en su vida, este es el libro que nos ha quedado, porque uno de sus seguidores, una de las personas a las que daba clase, pues decidió confinar en este pequeño libro algunas de las ideas de Epicteto. Así que junto a Séneca y junto a Marco Aurelio, que ya hemos hablado con él, o de él hace un año, vamos a terminar un poco las relaciones de los escritores, de los filósofos estoicos. Gracias por estar ahí. Nos habéis comentado que os gusta el programa, la rapidez, la velocidad, un poco esta capacidad de movimiento. Así que muchísimas gracias y hasta después de Semana Santa.